Hoy vamos a desarmar pieza por pieza el corazón silencioso pero increíblemente potente de nuestro mundo moderno, el motor eléctrico. Y es que, en serio, están por todos lados. Pensemos un momento. En casa los tenemos en la heladera, la lavadora, hasta en el ventilador. Y si nos vamos a la industria, son la fuerza que mueve bombas, compresores, prácticamente cualquier máquina pesada que se nos ocurra. Son de verdad como los ceros anónimos que hacen que nuestro día a día funcione. Pero a ver, ¿cómo es que un motor eléctrico convierte algo tan simple como la electricidad en una fuerza física tan potente? Esa es la gran pregunta, ¿no? Porque si lo pensamos, parece casi un truco de magia. No hay explosiones, no hay combustión, y sin embargo genera un movimiento increíble. Bueno, justo ese misterio es el que vamos a resolver hoy. Ok, para entender este truco, primero tenemos que conocer a los dos protagonistas de esta historia, los dos componentes que son absolutamente esenciales para que todo esto ocurra. Y aquí los tenemos. Por un lado, el estator, que es la parte que se queda quieta, la carcasa, por así decirlo. Y por el otro, el rotor, que es la pieza que gira adentro. Toda la magia, toda la acción pasa justo en la interacción entre estos dos. Pensemos en el estator como el escenario donde todo se prepara. Su trabajo es súper importante, aunque parece simple. Agarra la electricidad que le llega y a través de sus cables de cobre enrollados genera un campo magnético. No lo vemos, claro, pero es potentísimo. Y después está el rotor. El diseño más común le dicen jaula de ardilla. Es una pieza súper simple y resistente. Pero aquí viene lo más increíble de todo. No está conectado a nada. No le llega ni un solo cable. Su único trabajo, su única misión en la vida es reaccionar a ese campo magnético del estator y dejarse llevar persiguiéndolo en un giro sin fin. Entonces, ¿cómo es que estas dos partes, que ni siquiera se tocan físicamente, logran crear movimiento? Bueno, aquí es donde se revela el verdadero ingenio detrás del motor de inducción. Es un proceso genial que ocurre en 3 pasos, casi como un baile. Primero, la corriente alterna entra al estator y crea un campo magnético que gira, sin que nada se mueva físicamente. Es como un fantasma girando. Segundo, este campo fantasma atraviesa las barras del rotor y por inducción crea una corriente eléctrica dentro de él. Y tercero, y aquí está la clave, la interacción entre el campo del estator y este nuevo campo que se creó en el rotor genera la fuerza, el torque, que lo hace girar. Brillante. Y en un motor trifásico esto es aún más elegante. Es que no es una sola onda de corriente, son 3. Pero no se pelean entre ellas, al contrario, trabajan juntas, en perfecta sincronía. El resultado es un campo magnético unificado que gira de una forma súper suave y constante. Imaginen una ola invisible que empuja el rotor sin parar. Ahora, este principio funciona un poquito diferente dependiendo del tipo de motor. Porque básicamente hay 2 grandes mundos, los motores trifásicos, que son los gigantes de la industria, y los monofásicos, que son los que tenemos en casa. Miren, para entender la diferencia hay una analogía que es perfecta. Un motor trifásico es como tener a 3 bailarines empujando un carrusel en círculo. Cada uno da su empujón en el momento justo, de forma súper coordinada y continua. En cambio, el motor monofásico es como un solo bailarín que solo puede empujar el carrusel para adelante y para atrás. Necesita un empujoncito inicial para que empiece a girar. Entonces, aquí la división es muy clara. Por un lado, los motores trifásicos son los pura sangre, los caballos de batalla de la industria, potentes, eficientes. Y por el otro, los monofásicos, que son la opción más económica y práctica para las cosas de casa, para aparatos que no necesitan tanta potencia. El gran desafío para los motores monofásicos es justamente ese arranque, porque con una sola fase de corriente, el campo magnético no gira, solo pulsa, va y viene. Entonces, el motor se queda ahí zumbando, vibrando, como si no supiera para qué lado empezar a girar. Y la solución generalmente es una pequeña pieza extra, un capacitor o condensador. Lo que hace, junto con un bobinado extra, es básicamente engañar al motor. Por un instante, crea una segunda fase eléctrica artificial. Este pequeño desfase es suficiente para crear un campo magnético que sí gira, aunque sea por un momento, y le da al rotor ese empujón inicial que necesita para arrancar en la dirección correcta. Bueno, ahora que ya entendimos más o menos cómo funcionan, queda clarísimo por qué es tan importante cuidarlos, ¿no? Son clave para que toda nuestra infraestructura siga funcionando y literalmente para que el mundo siga girando. Y lo bueno es que su mantenimiento no es nada del otro mundo.
pero es fundamental. Hablamos de cosas simples como limpiarles el polvo para que no se sobrecalienten, lubricar bien los rodamientos para que no haya fricción, o revisar que los cables estén bien ajustados. Con cuidados así de básicos, la vida útil de un motor puede pasar de 10 a 20 años, o incluso más, se puede duplicar. Y es increíble pensar que esta tecnología, este truco de magia con más de un siglo de antigüedad, sigue siendo la base de todo y no para de mejorar. Con un mundo que cada vez se electrifica más, la búsqueda de mayor eficiencia y control hace que el futuro de estos motores invisibles sea más importante que nunca. Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. A medida que avanzamos, ¿cómo va a evolucionar este ingenioso invento para resolver los desafíos del futuro?